vaticanocatólico.com. Quiero tomar esta oportunidad de ofrecerles una serie de 8 audios llamado Los 10 Mandamientos, Explicación y Ejemplos. El contenido vendrá principalmente de un libro escrito en 1859 que se llama Los Mandamientos, escrito por los padres Francisco Cabrera y José Iniesta de la Compañía de Jesús. Este libro da una explicación breve y completa de los divinos preceptos con multitud de ejemplos. Esta serie de 8 audios se divide según lo indicado en el índice de este libro. Por lo tanto, el primer audio será sobre el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, donde conoceremos de la virtud de la fe, de la esperanza, de la virtud de la caridad y de la virtud de la religión. El segundo audio será sobre el segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En este audio conoceremos sobre el juramento, blasfemias y el voto. El tercer audio aprenderemos sobre el tercer mandamiento, que dice: acuérdate de santificar el día del sábado, y no harás obra ninguna en el sábado. En este audio conoceremos la profanación del día de fiesta y el de oír misa, siempre y cuando la Iglesia les propone a los verdaderos católicos esa opción legítima. El cuarto audio será sobre el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En este audio conoceremos sobre las obligaciones de los hijos, las obligaciones de los padres de familia, sobre el arreglo para un buen padre de familia, y además las obligaciones de los padres espirituales y políticos, amos y criados, suegras y nueras, y por último las obligaciones de los maridos y mujeres. El quinto audio trataremos del quinto mandamiento, no matarás. Este audio consistirá sobre el no matar, el odio, las imprecaciones, es decir, maldiciones, y sobre el escándalo. El sexto audio hablaremos del sexto y noveno mandamientos, no fornicar y no desear la mujer del prójimo. Aquí se entenderá la naturaleza del pecado contra este precepto, su gravedad y los remedios. Después, el séptimo audio trataremos del séptimo y décimo mandamientos, no hurtar y no codiciar los bienes ajenos. En este audio se explicará del pecado de hurto y la restitución. Por último, conoceremos sobre el octavo mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir, lo que se explicará del falso testimonio, de la murmuración y además sobre la contumelia, o sea, los insultos ofensivos, la cizaña, o sea, la discordia, y el juicio temerario y sobre la mentira. La introducción de este libro dice: yendo nuestro Señor Jesucristo por la Judea predicando su celestial doctrina, le preguntó un joven: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le respondió: si te quieres salvar, guarda los mandamientos. Para vivir, pues, en gracia de Dios y alcanzar la gloria, no es menester huir a los desiertos, ni golpearse el pecho con piedras, o ponerse a raíz de las carnes ásperos cilicios, ni azotarse el cuerpo hasta derramar sangre, ni ayunar diariamente a pan y agua, como lo hicieron muchos santos, sino que basta guardar los mandamientos de la ley del Señor. Estos, como sabemos, no son más que 10, y se encierran en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. De los 10, pertenecen los 3 primeros a los deberes para con Dios y a los demás a los que tenemos para con el prójimo. Es tan necesario guardarlos que quien no lo haga no se puede salvar. Y no es suficiente guardar algunos, pues uno solo que se quebrante basta para condenarse. Es la ley de Dios, dice un docto escritor, como un puente de 10 ojos. Si uno de ellos se rompe, no se puede pasar. Lo mismo sucede en nuestro caso. Si se quebranta cualquier precepto, no se puede entrar en el cielo. Si, pues, tan necesario es observarlos, conviene entenderlos muy bien. Por lo tanto, voy con la claridad posible a explicarlos, para que todos sepan lo que se manda y todo lo que se nos prohíbe en cada uno de ellos. A continuación, el segundo audio sobre el segundo mandamiento,
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En este precepto se condena el vicio abominable de profanar el santo nombre de Dios, cosa hoy tan extendida en el mundo, unas veces con blasfemias, otras con juramentos falsos e inconsiderados, y otras con votos indiscretos o no cumplidos. Veamos cuánta sea la fealdad y malicia de estos tres pecados. Primero, sobre el juramento. Jurar es poner a Dios por testigo de ser verdad lo que uno dice, y así, para que sea juramento, no basta invocar su santo nombre, sino que es menester invocarlo y llamarlo como testigo. Y por eso no lo son muchos términos que se usa la gente de poca educación, aunque podrán ser maldiciones, blasfemias y malas palabras. El poner a Dios por testigo puede ser directa o indirectamente. Directamente cuando se nombra por su propio nombre, como diciendo, juro a Dios o por Cristo que es verdad lo que digo. Indirectamente cuando solo se nombra alguna cosa sagrada o criatura en que resplandece Dios de un modo particular, como si se dice, por esta cruz o por los santos evangelios o por la Virgen o por San Pedro, etc. Y no solo se jura con palabras, sino también con señales o movimientos, como inclinando la cabeza, haciendo cruz o poniendo la mano sobre el libro de los evangelios. En una palabra, haciendo cualquier acto con intención de poner a Dios como testigo de la verdad. Y no solo delante de la justicia, sino aunque no esté presente ninguna autoridad. Hay 4 especies de juramentos: asertorios, conminatorios, promisorios e imprectorios. El primero, el juramento asertorio, tiene lugar cuando solo se afirma o se niega alguna cosa, por ejemplo, como hay Dios que es así, juro por esta cruz que no he recibido tal dinero. Y el segundo, promisorio, y este es cuando se promete algo, por ejemplo, por Cristo te prometo que antes de tal día te pagaré. El tercero es conminatorio, cuando se amenaza hacer algún mal, como si no te quitas delante de mí por la misa sagrada que te he de romper la cabeza. Y el cuarto, por último, es el imprecatorio, y este es cuando uno pide a Dios que le castigue si no dice la verdad, como por ejemplo, de aquí no me mueva, o el diablo me lleve si no es como digo, etc. Esto supuesto, vamos a ver cuándo será pecado jurar y cuándo no. Para que no lo sea, han de concurrir las 3 condiciones que pide el profeta Jeremías en el capítulo 4. Dice, jurarás, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia. Con estas condiciones no solo no es pecado, sino acto de religión, con el cual se da honor a Dios. Verdad es lo primero que se requiere, es decir, que ha de estar el que jura mortalmente cierto de que es verdad lo que jura, pues quien con duda jura, peca, porque se expone a jurar con mentira, y el que lo hace con mentira y a ojos abiertos, agravia muy gravemente a Dios, queriendo que apoye una falsedad. Delito entre cristianos increíble, si no viéramos la frecuencia con que muchos juran así, y a veces por fruslerías que nada importan. ¿Quedarán estos sin castigo? Castigo tendrán, si no se arrepienten, en esta vida y en la otra, asolando sus cuerpos y sus almas, sus casas y haciendas, hasta verlo consumido todo. Hará la maldición de Dios, dice un autor, como la piedra de molino que sin mudar de lugar da vueltas desmenuzando cuanto le echan, trigo, cebada, habas y hasta piedras. De este modo destruirá honra, fama, bienes y lo que más es, el alma del que así le ultraja. Castigo terrible, pero justo. Lo segundo que se requiere para jurar lícitamente es juicio, es decir, que no se ha de jurar sin reflexión o causa. Hay algunos tan acostumbrados, para mal suyo, a echar juramentos que no saben contar ninguna cosa sin decir a cada palabra, como hay Dios, por la cruz de Cristo,
tomando en la boca palabras tan sagradas hasta en la taberna y mesa de juego. Dicen que siempre es con verdad. Quiera Dios que así sea, pero de todos modos no es poca falta de respeto invocar o nombrar a Dios a cada instante por cosas vanas y ridículas. Según eso, dirá el otro, ¿será pecado grave jurar sin necesidad, aunque sea cierto lo que se jura? Respondo que a lo menos es pecado venial, aunque difícilmente se puede excusar de mortal al que no hace por corregirse de mala costumbre de jurar a cada paso, y esto por el peligro en que se pone de jurar con mentira o por cosas ilícitas. Por último, no se ha de jurar sin justicia, esto es, la cosa que se jura ha de ser tan lícita y justa que sin pecado se puede cumplir. Pero si es injusta y gravemente mala, siempre es pecado mortal, por el agravio que se hace a Dios en ponerle por testigo de cualquier maldad, pues viene a ser lo mismo que intentar que apoye y apruebe el delito o injusticia. Mira pues, vengativo, lo que haces cuando juras que no perdonarás a tu enemigo, y tú, iracundo, cuando solo por haberte quitado alguna fruta o verdura, porque te hicieron con el ganado un daño leve, juras que si supieras quién fue, le tirarás un tiro. Y lo mismo tú, padre escandaloso, cuando dices a tu hijo, como hay Dios, que te tengo que romper las piernas, o los diablos me lleven si no te mato. Desgraciados, si Dios los hubiera oído, ¿qué sería de ellos y de sus hijos? Verdad es que muchos no lo dicen de corazón, pero les parece poco mal poner de testigo a Dios con aquella ira y escandalizar a sus hijos y a los demás que les oyen. Mas ya el juramento se hizo, ¿habrá obligación de cumplirlo? No, antes bien se cometería otro pecado exponiéndose además al castigo que envió Dios al rey Herodes, el cual, habiendo jurado hacer lo que pidieran, y pidiéndole la cabeza de San Juan Bautista, se la mandó cortar y por ello perdió el reino y la vida infelicísimamente. Pero si lo que se ha jurado es bueno, queda obligación de cumplirlo bajo pena de pecado mortal si la cosa es grave, o venial si es solo leve. Segundo, blasfemias. De todas las maneras de tomar el nombre de Dios en vano, la más horrorosa y diabólica es la blasfemia, que es una palabra injuriosa a Dios o a sus santos o alguna cosa santa. Es de dos maneras, simple y heretical. Si blasfemando se niega algún artículo de la fe, es heretical, como decir que Dios es injusto o cruel o que no tiene cuidado de nosotros y otras expresiones semejantes, más propias de herejes que de cristianos, y por esto el que las profiere con rabia o pasión, creyendo lo que dice, comete pecado tan grave que no todos los confesores le pueden absolver. Pero cuando la palabra que se dice no tiene nada contra la fe, sino solo alguna injuria contra Dios o los santos, entonces es blasfemia simple. Costumbre abominable, porque no le sale a uno el trabajo a su gusto arrojar por la boca blasfemias contra Dios, la Virgen o los santos. Ay, lenguas sacrílegas, qué tormento os aguarda si luego no os arrepentís. Pues, ¿qué diremos de aquellas otras lenguas indignas que, solo por divertir a los circunstantes, se atreven a despreciar a Cristo y a su Madre diciendo palabras que ni aquí ni en parte alguna permite pronunciar la decencia? También es blasfemia maldecir cosas santas como la misa, la iglesia, el cielo y los días consagrados al culto de Dios, como Viernes Santo, Pascua o Navidad, y lo mismo maldecir las almas de los vivos o de los difuntos. Pero a la lluvia, al viento, al granizo o cosas semejantes, si no se pretende maldecir al Señor que las envía, no es blasfemia, sino solamente pecado venial. Ni tampoco pronunciar solo con ira los nombres de Cristo y de su Madre, o de los santos, o de la Santa Cruz, o de la sangre de Cristo, si no se dirige contra Dios. Pero aunque no sea sino por estar ariados, siempre llevan estas expresiones algunas irreverencias, y por tanto nunca deben tomarse en la boca nombres tan respetables estando enfadados. Por último, aun sin hablar, se puede cometer pecado de blasfemia, como escupiendo al cielo,
o pisando la imagen del Señor, o de sus santos, u otra cosa bendita, porque la blasfemia consiste no solo en decir, sino en hacer algo en desprecio del Señor, o de los santos, o de cosas santas. Si alguno quiere saber cuánta es la gravedad de la blasfemia, le diré, con Santo Tomás, que entre todos los pecados mortales es el más enorme, pues ni el robo, ni el homicidio, ni el adulterio, ni otro cualquier delito, por grave que sea, como asegura también San Jerónimo, todo pecado comparado con la blasfemia es leve. Y la razón es porque va directamente al trujar a Dios y quitarle la honra. Y en efecto, ¿puede darse mayor alevosía que ponerse a insultar la criatura a su mismo Creador y el redimido a su mismo Redentor? Oh, atrevimiento, ingratitud, con muchísima razón se queja el Señor del que tal hace. Que me maldigan los demonios y condenados, que son mis enemigos, lo sufriré y callaré. Pero blasfemarme tú, cristiano, que has recibido de mí tantos beneficios, traspásame el corazón y me obliga a vengar tan grande iniquidad con formidables castigos. ¿Cuántos casos se podrían citar de carreteros, jugadores y otros que en el acto fueron sobrecogidos de muertes espantosas y repentinas? Pero peor suerte tendrán los que en esta vida no sean castigados, pues lo serán más terriblemente en la eterna. Diréis, yo blasfemo porque se me escapan sin darme cuenta. ¿Con que lo decís sin pensar? Dime, ¿y te lo habrás confesado alguna vez? Sí, padre. ¿Y qué te dijo el confesor? Que no blasfemara más, y que cada vez que blasfemara, que dijese, alabado sea Dios, y como soy fumador, que me privará de tantos cigarrillos cuantas blasfemias dijese. ¿Y tú lo has cumplido? Los 4 o 5 días primeros sí, pero después ya no. Tus blasfemias son pecado gravísimo, porque si no son completamente voluntarias en el acto de proferirlas, lo son en el hábito y en la causa que bajo pena de pecado mortal estás obligado a extirpar. El pecar por hábito disminuye y aún quita a veces el pecado, pero es cuando uno toma con empeño el extirparlo. Pero si lo descuida, en vez de disminuir, aumenta la gravedad. Y si no, decidme, si un ladrón se arrodillase a los pies del juez y le dijese, piedad, señor juez, es verdad que he hurtado, pero tenga piedad, porque no es esta la primera vez, lo hago todos los días. ¿Qué os parece que respondería el juez? Replica otro, yo blasfemo solo cuando me enfado, y me enfado porque me hacen enfadar. Bonita excusa. ¿Y cuándo o en dónde habéis leído que para pecar sea necesario tener intención actual, positiva o directa de ofender a Dios? Ese modo de pecar así entendido es propio de los diablos. Para pecar no es necesario tanto. Imagínate que al pasar tú por la plaza encuentras un hombre que sin decirte nada te escupe en el rostro y luego te dice, tenga paciencia, es que estoy enfadado porque me ha mordido un perro. Y si ese hombre fuese hijo tuyo, ¿qué le dirías? ¿Y no mereces tú mayor castigo? Comprendo que a las veces tengas motivos para enojarte, mas por esto has de escupir en el rostro del mismo Dios. Si pensarás que muchas veces están tus propios hijos escuchando tan sucias y horrendas blasfemias, ¿cómo es posible que no te quedarás yerto de espanto antes de proferirlas? Porque esos niños que las oyen aprenden también a blasfemar, y así como la chispa se propaga en el cañaveral, así se propaga también este lenguaje de condenados. ¡Qué miseria! Ver a tantos párvulos que ignoran las cosas de Dios y saben proferir ya las más horrendas blasfemias contra Dios y sus santos. ¿Qué malos han hecho Dios y los santos para que los blasfemáis? Si uno está ariado contra su mujer, contra su criado, contra su amo, ¿por qué habérselas con Dios y sus santos? Los santos ruegan siempre a Dios por nosotros, y tú, infeliz, blasfemas contra Dios y contra ellos. Yo no sé cómo a cada blasfemia no se abre la tierra bajo los pies del que las profiere. ¿Y hay personas que osen blasfemar al mismo que le conserva la vida?
en vez de dar gracias a Dios que les mantiene vivos y no les arroja al infierno, de que son tan dignos, todavía blasfeman. Dirá otro: yo no blasfemaría, pero blasfemo por no ser menos. ¿De manera que por blasfemar te parece que eres más? Pues sepas que blasfemando te haces un desvergonzado, mal educado y hasta un demonio, porque así como los franceses hablan en francés, los españoles en español, y cada uno en la lengua de su región, los condenados hablan la lengua del infierno, que es el lenguaje de los que blasfeman. El labrador que sabe arar bien su campo, el carretero que tiene fuerzas y habilidad para cargar su carro o sacarlo del atolladero, el estudiante que domina bien sus asignaturas y logra brillantes notas en los exámenes, y el abogado que sabe defender bien sus pleitos, pueden estar satisfechos y complacerse en sus habilidades. Pero los desvergonzados, los mal educados y los imitadores de Lucifer, que ignorantes y olvidados quizá de sus deberes y obligaciones, blasfeman de una manera horrorosa. ¿Pueden creer que son más porque blasfeman o engreírse de su abominable proceder? ¡Qué horror y qué desvergüenza! Yo, dirá otro, sé que blasfemo y que este vicio es muy malo, pero lo hago porque no se burlen de mí y por alternar con mis compañeros blasfemos, que por lo demás no quisiera blasfemar. Con que por alternar con tus compañeros, ¿eh? Esta es la excusa peor de todas y la más descarada, y la que tal vez tenga peores consecuencias. Buenos compañeros tienes, hijo mío, pues si ellos son tan malos que en cierto modo te obligan a blasfemar, y tú tienes tan poco amor de Dios y no tratas seriamente de enmendarte, despídete del cielo y prepárate para el infierno. ¿Cómo enmendarse de estos dos vicios tan aborrecibles, jurar y maldecir? En cuanto a lo pasado, todo se remedia con una buena confesión y firme propósito de no proferir más tales palabras. Acudamos diariamente, luego de levantados, a la Virgen Santísima, rezándole 3 Aves Marías, y entre el día, si nos impacientamos, maldigamos al diablo o al pecado y dejemos a Dios en paz, aunque lo mejor será decir: Señor, dame paciencia, asistidme, Virgen Santísima. Y también será bueno imponerse una penitencia o limosna por cada vez que se nos propasemos. Para terminar, pongamos un ejemplo. Un pobre arriero de muy buena voluntad y excelente corazón, por razón de su oficio y de la gente con quien trataba, había querido la mala costumbre de blasfemar y de decir palabras obscenas. Fuese un día a confesar, y el confesor, como era natural, le afeó muchísimo esta falta, y el pobre se excusaba alegando que la fuerza de la costumbre le obligaba a hacerlo, y declaraba impotente para corregirse. Entonces el discreto confesor le preguntó si estaba dispuesto a poner en práctica un remedio. Lo pondré, replicó el pobre arriero, por muy duro que sea, porque me hago cargo de la fealdad de este vicio, y a veces hasta se me escapan las lágrimas después de haber proferido una palabra contra Dios. Pues el remedio es muy sencillo, añadió el buen sacerdote. Basta con que usted alabe y bendiga a Dios con todo el fervor posible por cada blasfemia o palabra fea que le escape, y que además se meta una piedrecita en el bolsillo o haga un nudo en un cordón para contarlos por la noche. Pues con este fácil y sencillo remedio, por las oraciones que decía cada vez que blasfemaba y por el cuidado que ponía en recoger y contar las piedrecitas, pudo el pobre arriero volver al poco tiempo al confesor contento y satisfecho, cantando victoria porque se había enmendado enteramente. Este u otros remedios parecidos, como privarse de un cigarro, dar una limosna a los pobres, besar el suelo, etcétera, etcétera, pueden y deben ponerse en práctica. Y si así lo hicierais, vuestra lengua no sería vehículo del demonio, desaparecería el lenguaje del infierno, ahuyentaríamos de la tierra grandes castigos de Dios, y en cambio en las plazas, en las calles, en los campos y talleres se oirían las alabanzas divinas. Tercero, voto. Por último, digamos algo de los votos que se hacen a Dios, los cuales, aunque en sí son muy buenos,
No obstante, suelen ser ocasión de que muchos caigan en graves pecados, unos por no hacerlos con discreción y otros por no cumplirlos. El voto, dice Santo Tomás, que es una promesa deliberada que se hace al Señor de una cosa buena y mejor que su contraria. Para la validez del voto se requiere que esta promesa de hacer u omitir alguna cosa sea con intención de obligarse en conciencia. Noten esto todos, y principalmente algunas mujeres que andan con escrúpulos, que no saben si lo hicieron fue voto o simple promesa. Para resolver esta duda es necesario atender a la obligación que trataban de imponerse ellos mismos. Si tenían intención de obligarse a pecado, hicieron voto. Si no tenían tal intención, no hicieron voto, sino simple promesa o propósito. Si ahora no se acuerdan de la intención que entonces tenían, pueden tranquilizarse y tenerlo por simple promesa, según aquel principio de derecho. No se ha de imponer a nadie obligación alguna, si no es cierto que la tenga. Para ir al cielo no es necesario hacer votos, pero si se hacen es necesario cumplirlos, y cumplirlos pronto, de modo que si la materia es grave y sin causa, tarda uno a cumplir lo prometido 3 o 4 años, y aunque sea menos, peca mortalmente, y si no quiere cumplirlo nunca, con razón podría temer un castigo severo como el que os voy a referir. El padre Teófilo Raimundo dice que un caballero de Francia tenía un halcón tan diestro para la caza que él por sí iba a buscar y le traía a su amo muchas perdices. Estuvo el halcón enfermo, con gran sentimiento del caballero, el cual hizo voto a Nuestra Señora de llevar a una imagen suya 2 cirios de 1 libra de cera, cada uno si daba salud a su halcón. Este se puso bueno a los pocos días, y el caballero, descuidado del cumplimiento de su voto, iba dilatándole de un día para otro, tanto que pasaron varios años sin cumplirlo. Dios nuestro Señor le dio el castigo que merecía por el mismo halcón, el cual acometióle un día que iba de caza, y aferrándose con las uñas en el brazo que le solía llevar, le dio tantos y tan recios picotazos que le dejó para siempre manco sin perderle manejar. Quizá digan algunos que esto es pura casualidad, pero el caballero no lo entendió así. Al contrario, vio en este hecho la providencia de Dios y humillándose hacia él decía: Señor, me habéis castigado por medio del mismo halcón a quien yo tanto apreciaba. Contentaos con este castigo y perdóname el pecado, porque mi ingratitud y olvido para con vos ha sido muy grande. Por aquí se verá el peligro a que se exponen, especialmente las mujeres que, con demasiada facilidad, hacen votos al instante que les duele, como se suele decir, una uña, y después son los trabajos para cumplirlos. Quien tarda 4 años, quien 10, y quien no se vuelve a acordar de lo que prometió, ¿qué necesidad había de obligar así a las conciencias? Por eso es muy acertado pedir consejo al confesor antes de hacer algún voto. Y las casadas y los hijos es bueno que pidan licencia a sus maridos y a sus padres, pues por falta de ellas son nulos algunos votos. Concluyamos recapitulando en pocas palabras lo que dejo dicho. Lo que nos prohíbe el segundo mandamiento es profanar el nombre del Señor, lo cual se hace jurando en falso o sin necesidad, o cosas malas e ilícitas, profiriendo blasfemias contra Dios, a los santos o contra cosas santas, y finalmente haciendo votos malos o inconsiderados, o tardando mucho en cumplirlos o cumpliéndolos mal. Abstengámonos pues de tales culpas. No tomemos en la boca el nombre de Dios o de sus santos, sino para alabarlos y pedirles mercedes, y habiéndolos honrado así en esta tierra, lograremos bendecirlos y acompañarlos en la gloria. Por favor, consulte nuestro sitio web para más información u otros temas, vaticanocatólico.com.